Los evangelios afirman que Jesús fue crucificado junto a otros dos hombres, pero no dicen quiénes eran. Marcos y Mateo dicen que eran bandidos. Lucas los llama malhechores. Y Juan solo habla de los otros dos, sin más explicaciones. La tradición siempre los ha considerado ladrones, por eso se ha pensado que eran autores de algún robo, y que la casualidad hizo que fueran condenados a morir el mismo día que Jesús, por orden de Poncio Pilato. Pero no parece ser eso lo que se deduce de los evangelios. La crucifixión era un castigo que los romanos aplicaban únicamente a los rebeldes políticos y a los revolucionarios sociales. Sabemos que durante los años que Roma dominó Judea, solo fueron crucificados sediciosos o simpatizantes de ellos, jamás ningún ladrón. ¿Por qué entonces aquel día crucificaron a dos ladrones con Jesús? Flavio Josefo aporta la solución. En la guerra de los judíos, cuenta que a mediados del siglo I, la palabra lestes, que las Biblias traducen por bandido, había adquirido un nuevo significado. Dice Josefo, una especie de bandido surgió en Jerusalén, los sicarios. O sea, que al escribirse los evangelios, el término lestes no se refería a cualquier bandido, sino a los judíos sublevados contra Roma. Por lo tanto, los bandidos crucificados con Jesús no eran ladrones, sino agitadores sociales. Esta primera conclusión nos lleva a preguntarnos qué relación tenían con Jesús de Nazaret, porque según los evangelios, Jesús fue condenado a muerte por subversivo político, rebelde y agitador social. Eso no significa que lo fuera, pero sí que las autoridades romanas lo consideraron como tal. El hecho de que sobre su cabeza pusieran un cartel con el motivo de su condena, el rey de los judíos, confirma que la causa de su sentencia fue política y no religiosa. Ahora bien, si los hombres que estaban a su lado también lo fueron, es lógico preguntarse, ¿tenían alguna conexión con Jesús? Los evangelios no los vinculan para nada. Sin embargo, es poco probable que varias personas condenadas el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar, por la misma causa, por el mismo gobernador y con la misma pena, no estén relacionadas. Por otra parte, tampoco había levantamientos políticos todos los días en Judea, como para suponer que eran perturbadores sociales de otra rebelión diferente de la de Jesús. Además, cuando los soldados arrestaron a Jesús en el Monte de los Olivos, éste se defendió diciendo: ¿han venido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido? O sea, que Jesús fue considerado un lestes, el mismo título que se utiliza para designar a los dos hombres crucificados con él. Esto nos lleva a una segunda conclusión. Los dos condenados debieron ser discípulos de Jesús, apresados y juzgados por el mismo delito. Por eso terminaron muriendo junto a él. Una confirmación indirecta de esto la encontramos en las palabras de uno de ellos, el llamado buen ladrón, cuando al defender a Jesús de los insultos del otro crucificado, le dice: ¿es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Aunque esta escena no parece ser histórica, señala que para Lucas, los compañeros de suplicio sufrían la misma condena que Jesús, es decir, habían sido condenados por idéntico motivo. La palabra condena
no alude solo al castigo, sino a todo el proceso judicial. Pero, si los dos crucificados con Jesús eran discípulos suyos, ¿cuándo fueron detenidos? Porque, según los evangelios, en el momento del prendimiento, solo apresaron a Jesús y dejaron libres a los demás. Una lectura atenta de los textos revela que no fue así. Las autoridades también intentaron atraparlos a ellos. Por ejemplo, el hecho de que en el momento del arresto de Jesús, sus discípulos lo abandonaron y huyeron todos, revela que también a ellos quisieron detenerlos. Asimismo, cuando el sumo sacerdote interroga a Jesús, no solo le preguntó por sus enseñanzas, sino también trató de sacarle información sobre sus discípulos. Y en las 3 negaciones de Pedro, uno de los presentes reconocieron a este como uno de sus partidarios, pero él lo negó enfáticamente con maldiciones y juramentos. Más allá de que el relato tenga o no base histórica, el miedo que muestra Pedro solo se explica si los discípulos temían ser reconocidos y sufrir el mismo destino que su líder. Debemos concluir, pues, que los representantes de la ley no solo tenían el interés en capturar a Jesús, sino también a sus seguidores. Otro detalle que confirma la relación entre Jesús y aquellos 2 hombres es la forma como fueron crucificados. Los 4 evangelios dicen que Jesús fue puesto en el medio, mientras que a los otros 2 los colocaron uno a su derecha y otro a su izquierda. ¿Cuál fue la razón para ubicarlos así? La explicación más plausible es que Jesús fue considerado el líder de los otros 2. Sabemos que los asientos de la derecha y la izquierda de un rey eran los de mayor prestigio, colocando a sus partidarios a cada lado. Los verdugos quisieron mofarse de Jesús y parodiar una corte real. Sabemos que estas burlas eran frecuentes. Filón de Alejandría, por ejemplo, en el siglo I, nos relata el caso de cierto loco llamado Carabás, al que quisieron ridiculizar y lo vistieron como rey, mientras unos jóvenes se ponían a su derecha y a su izquierda, simulando ser su comitiva. Una última escena confirma que los crucificados con Jesús tenían vinculación con él. Marcos y Mateo relatan que junto con los que se burlaban de Jesús, también lo injuriaban los 2 crucificados. Y si esos 2 hombres eran simples ladrones que no tenían nada que ver con Jesús, ¿por qué lo insultaban? Pero la escena se aclara si eran sus seguidores, ya que, como parte de su movimiento, se sintieron desilusionados ante el fracaso del líder y protestaron indignados. Lucas reporta algunas palabras de esos hombres. Aunque la escena no es del todo histórica, tiene sentido únicamente si para Lucas los crucificados eran discípulos de Jesús. Veámosla. El primero de ellos le recrimina a Jesús: ¿no eres tú el Mesías? Pues sálvate a ti y a nosotros. Si el hombre era un delincuente común, no se comprende su frase. ¿Cómo un simple ladrón que no conoce a Jesús va a creer que es el Mesías? ¿Y por qué va a esperar que lo salve a él y a su compañero de fechorías? Pero tiene sentido si ese hombre conoce a Jesús, si ha participado de su proyecto mesiánico y está siendo ajusticiado por haberlo seguido como Mesías. Las palabras del otro crucificado son también reveladoras. Dice Lucas que le ruega a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Resulta sorprendente la confianza con la que le habla. Es una de las pocas personas en todo el Evangelio que lo llama Jesús, algo ilógico para un delincuente que lo ve por primera vez. Por otra parte, el hombre está convencido de que Jesús es rey y que tiene poder para hacerlo entrar en su reino. Eso significa que había aceptado sus enseñanzas y seguía siendo un leal seguidor.
¿Es posible conocer la identidad de esos dos discípulos? Los evangelios callan sus nombres. No pertenecían a los 12, pues ellos vuelven a aparecer más tarde reunidos en Jerusalén. Pero Jesús tenía un grupo más amplio de discípulos que lo acompañaban. Algunos lo ayudaron durante los últimos días que estuvo en Jerusalén, como el que le prestó el burro para entrar en la ciudad, o el que le preparó la habitación para la última cena. A este grupo más amplio de colaboradores debe de haber pertenecido los dos crucificados con él. Falta de contestar una pregunta. ¿Por qué los evangelios nunca dijeron que los dos crucificados eran discípulos suyos? La respuesta es sencilla. Muy pronto, entre los primeros cristianos, se desarrolló la idea de la muerte salvadora de Jesús. Es decir, se elaboró la tesis de que Jesús había dado su vida por la humanidad y que su muerte en la cruz había sido redentora. Así la crucifixión se convirtió en el hecho central de su vida y se le atribuyó un valor salvador único e incomparable. En este contexto, un Jesús muriendo por el reino junto a otros compañeros le hacía perder centralidad y exclusividad. Por eso la tradición olvidó pronto la identidad de esos dos discípulos y se silenció toda referencia a ellos, dando la impresión de que había muerto solo.